Aquí hay una información, mira, que es parte de la pesadilla económica a la que podemos llegar. La deuda externa en pesos se disparó 109% desde que inició la administración de Enrique Peña Nieto. Al cierre de noviembre 2012 y agosto 2016, el saldo en moneda nacional de las obligaciones contratadas en moneda extranjera subió de 1.627.000 millones de pesos a 3.401.000 millones. Un alza respecto a la cotización del dólar. Depreciación del peso y la deuda externa aumenta. Y Pues es sí, mucho superior a la depreciación del peso. porque además debemos en dólares. O sea, al deber en dólares, pues si se deprecia un 30%, pues debemos un 30% más. Hijos, al maíz. Así sin que entre un centavo. Tranquilamente, sin que nadie intervenga por equilibrios financieros. Claro que por otro lado hay más entradas en las exportaciones, sobre todo de manufacturas, que nos las pagan en dólares. Entonces se medio compensa. Y por eso no ha habido un desastre inflacionario. Vamos a ver si repunta el petróleo. La semana pasada anunció la OPEP una reducción, ¿no?, del elemento que, habiendo abundancia, ocurre lo que es lógico en el mercado público, ¿no? Hay abundancia, baja el precio. y nos lleva el tren. Pues sí, iban a congelar, ¿no? Iban a congelar precios, creo que eso es lo que anunciaron, cosa que a nosotros nos conviene para que ya no siga bajando el precio de nuestro petróleo. Y a limitar las producciones. No, es más, Sí. más es eso, limitar producción para que los países puedan equilibrar los precios con su balanza. Y podría mejorar dos situaciones económicas muy importantes que andan por la calle de la amargura: Venezuela y México. Ángel Cervantes, de 39 años, en Cuauhtémoc. Oyendo su educativo programa, propongo que el lema para anunciarlo diga: endeudar a la nación temerariamente es alta traición. Pues desgraciadamente no lo decide un solo personaje. Este tipo de préstamos, de endeudamientos, no penden de la cabeza de alguien. Además, el país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Y viene desde mucho tiempo atrás. Y como lo decían, es el dólar. Si alguien se compra un coche en dólares, se lo compró hace 2 años y lo está pagando en dólares, hoy en pesos nos espantaría lo que está pagando. Pero si el tipo gana en dólares, le da risa, él sigue pagando lo mismo. Claro, ya llevamos varios sexenios en que la economía no se decide en los pinos, como alguna vez lo dijo Echeverría. Yo creo que de los que así que verdaderamente dijeron, voy a endeudar al país por mis pistolas, a mí me parece que los últimos fueron Echeverría y López Portillo. Y que, sobre todo con ese boom petrolero, administrar la abundancia, pidió, etcétera. Pero yo creo que ya se han regularizado mucho las finanzas, están muy controladas ya. Son como de mantenimiento los préstamos que se piden, o para sustituir préstamos de alto interés con préstamos un poquito más bajos. Claro. Se pide ese préstamo, se paga el anterior y baja un poco el servicio de la deuda, que es lo que hay que pagar. Este país nació con deuda. Ah, sí. Desde el principio de los tiempos. Es decir, de que es país, ya tenía su deuda. Claro que fue evolucionando.
el único país que logró erradicar totalmente la deuda fue donde estuvo viviendo nuestro amigo, nuestro compañero también líder del 68, que estuvo aquí de colaborador, se me escapa, Marcelino Perello, fue Rumanía. Pero Rumanía, pues esa era quizá la única ventaja que tenía. Todo lo demás era atroz lo que vivía Rumanía. Ellos sufrieron un éxodo terrible por la cuestión económica en su país. Hombres y mujeres jóvenes buscaban salir de ahí a cualquier cosa. Y el último en sufrirlo públicamente fue Grecia, que causó un gran alboroto. Sí. Que declaró la moratoria porque simplemente o pagaba servicios indispensables para la población o pagaba deuda. Entonces ya le renegociaron algo y ya la dejaron. Acuérdate que México también tuvo su época en que declaró tal y se le vinieron encima a Juárez. Sí, declaró la moratoria. 2 años declaró, lanzó el decreto en julio del 1861, debo no niego, pago no tengo, básicamente. Y se le echan encima a Inglaterra, Francia y España. Y es tan fuerte la presión que él mismo deroga el decreto con el cual se había suspendido, pero pues ya era demasiado tarde, ya venían las escuadras a cobrarnos. Pero es que en el siglo XIX muchos que llegaron a la presidencia llegaban y tenían que sacar de su bolsa para pagar el camión. Bueno, lo que tenían de transporte. Estaba el país no tenía dinero. Vivimos en bancarrota permanente. Sí. De Coyoacán, José Antonio Barrales Sánchez, de 58 años. En el libro La interminable conquista de México, del escritor Ríos, explica con su jocosa caricatura el por qué estamos endeudados desde tiempos inmemorables. Es de Editorial Grijalbo y es un libro pequeño, vale la pena echarle un vistazo. Todos sus trabajos resultaron muy ilustrativos para quien tiene flojera como un servidor de leer, porque en unas cuantas páginas daba razones de mucho peso. Fue otro de los precisamente reprimidos en el 68. Así es. Sí, porque precisamente él publicaba, creo que ya eran Los Agachados para entonces, y le dedica varios números al movimiento. No, todavía eran los super, ¿no? Pero en esa época ocurre el cambio. No recuerdo bien. Pero sus libros, esos son el ABC, que es sobre el Che Guevara, la Revolucioncita Mexicana, Cuba para principiantes, la historia del cristianismo. Creo que se ve que se documentaba muy bien, o se documenta muy bien, y al ponerlo de una manera con sus caricaturas, queda perfecto para una primera aproximación. Condensaba de una manera muy clara que tenías que leer mucho para llegar a esas conclusiones y él te las entregaba. Sí, hacía divulgación totalmente a través de la pluma, pero sobre todo de sus dibujos. Cristina Valdés García, de 40 años, en Lindavista. Están muy mal informados. En este momento, en el canal 188 de Dish, están hablando sobre todo lo que gasta Peña Nieto. Ustedes mienten. ¿Quién habla? Habla Cristina Valdés García. ¿Qué está diciendo? Dice que en este momento en el canal 188 de Dish están hablando sobre todo lo que gasta Peña Nieto. Vaya y sintonice ese canal. ¿Cuánto antes? Permítame, no me cuelgue. Obviamente gasta y tiene un presupuesto muy grande. Es que yo creo que todo surge a raíz de que ayer se anunció en el canal de Aristegui que iba una nueva investigación, la iba a sacar al aire sobre el uso del avión presidencial, que no necesariamente siempre va el presidente en visitas oficiales, sino que va a su familia o amigos.
Me imagino que es por ahí, porque nosotros realmente no hemos hablado absolutamente de ninguna otra cosa. Yo no he visto la investigación, habrá que echarle un ojo a ver si no son otra vez como pólvora en infiernitos. Además no dijimos que gaste mucho o poco, probablemente gasta mucho más de lo debido, de lo necesario, pues. ¿Cómo?